De nuevo, buenas tardes a todos bueno, y gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, también gracias a todos nuestros asistentes. En primer lugar, voy a dar las gracias a Gustavo Palomares, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, que nos acompaña. A ver, Esther del Campo, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, se va a incorporar un poquito más tarde porque sale a las 6:30 de clase, con lo cual, bueno, luego también le daré la palabra y se incorporará un poquito más tarde. Gracias, decía, a ellos. Gracias también a nuestras dos ponentes, a Marta y a Lisa, que ahora las presentaremos, a los finalistas, premiados o premiadas, a todos y a todos los asistentes, a Cristina también, gracias, que nos va a ayudar en todo este acto y nos va a ir apoyando y que además luego también será como coordinadora del premio Buenos Sociólogos quien intervenga. Bueno, no puedo dejar de empezar haciendo alusión a las actuales circunstancias que nos llevan a hacer este año, entregar este 11º premio Buenos Sociólogos, pues de manera online. De manera online, la verdad es que, bueno, parece que ya nos vamos acostumbrando a hacer todo este tipo de eventos pues, online, porque, bueno, en la Asociación Madrileña de Sociología ya hemos hecho la asamblea anual así, y desde luego, o sea, no es el primero ni va a ser el último, por supuesto, las reuniones y todo, no va a ser el último acto del día que lo hagamos online. La verdad es que, bueno, pues tiene sus ventajas también, porque para muchas personas es más fácil también, nos evitamos los desplazamientos, con todo esto que estábamos comentando. Lo cierto es que, bueno, pues nada, nos estrenamos este año con una entrega de premio online y bueno, con una conferencia como pues, otros años de forma presencial, bueno, pues este año la vamos a hacer así. A ver, la dinámica que vamos a seguir es para el acto lo comento rápidamente. Bueno, va a ser muy similar a la que siempre seguíamos cuando lo hacíamos de forma presencial. En primer lugar, voy a dar la palabra a Gustavo Palomares, al decano de la UNED, para que nos dé unas palabras o en el sentido que quiera intervenir, agradeciéndole como el procedimiento se presenta. Luego, cuando venga la decana de Esther del Campo, se le daremos la palabra. A continuación, presentaré y van a intervenir nuestras ponentes, Elisa Brey y Marta Domínguez, con una pequeña conferencia sobre la ciudad del coronavirus, que promete ser interesante para todos. Y después daremos la palabra a Cristina Martínez, la coordinadora del premio, que será quien pues comente algunas cosas al respecto y nos diga quién es la persona premiada. También va a convocar, cuando terminemos con la entrega del premio, entregaremos un diploma simbólico que otras veces dábamos en mano, y aquí lo proyectaremos en pantalla y se lo enviaremos al o la premiada, al premiado o la premiada. Y bueno, ya continúa, quedará convocado también, que se le va a convocar ya el 12º premio Jóvenes Sociólogos para el año que viene, quedaría convocado. Y bueno, en último lugar también daremos la palabra a cualquiera de los asistentes que estéis aquí o que queráis intervenir o aportar. Digamos que ese es como el momento en donde antes, cuando lo hacíamos presencialmente y nos íbamos a tomar algo juntos, compartíamos escolares, que hoy pues no lo vamos a poder compartir, por lo tanto, bueno, pues daremos la ocasión efectivamente de quien quiera también aportar, intervenir en el sentido que sea, bueno, pues que tenga la palabra. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Comienzo, por lo tanto. Gustavo, muchas gracias por tu presencia, por estar aquí. Y bueno, tienes la palabra. Gustavo Palomares, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Adelante. Tienes el micro abierto. Cuando quieras, Gustavo, puedes comenzar. Tienes el micro abierto, o sea que cuando quieras puedes empezar. Gustavo, en otra conferencia nos pasó esto y fue una configuración del ordenador y en la parte del micrófono, dándole, se pudieron hablar. Porque sí que lo tienes encendido, con lo cual por el Meet sí que podrías, seguramente que es la configuración del ordenador, o entra y sale otra vez a ver si esta vez lo coge, porque si normalmente utilizas Meet suele haber, ya sabes qué pasa con estas cosas.
Sí, bueno, este tipo de cosas que nos pasan a todos frecuentemente, porque aquí sí que nos aparece, a ver, déjame que dice el micrófono. El micrófono está bien. Con lo cual sí debería de ser. O en la parte abajo, en la parte de la derecha, donde se configurar el micro y la cámara, a ver, si no, vete a la barra de direcciones. En la barra de direcciones hay veces que te pide permiso para usar el micro o la cámara. Quizás no le verifica que le tienes dado permiso al micro para utilizarlo. Pues arriba en la barra de direcciones, donde tienes como el candadito, la cámara y todo eso. Voy a chat a ver si nos estás diciendo algo. No, no te escuchamos, Gustavo. A ver, ahora. ¿Ahora me escucháis? Sí, perfectamente. Hoy, menos mal. Esto es un... Bueno. Un sin vivir. Bien está lo que bien acaba. Nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María Dolores, por la oportunidad de compartir pues este momento, como todos los años, con todos vosotros. ¿Se me escucha, no? ¿Sí? Compartir, ¿no? Perfectamente. Bien. Sí se escucha, sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por compartir, como todos los años, este momento con la asociación y con los jóvenes sociólogos. Desde la UNED, sin duda, vamos a seguir empujando pues, a estas nuevas generaciones de sociólogos y más en estos momentos complicados en los que nos ha tocado vivir. Pensamos que efectivamente, justamente ahora, la labor de nuestros sociólogos y sobre todo en las nuevas dinámicas sociales asociadas al COVID, pues cobran un papel y una significación muy especial. Y nada, encantado en volver a estar con todos vosotros, encantadísimo de escuchar a Marta y a Elisa, y también pues la enhorabuena por parte de la UNED a todos los premiados y animar tanto a la asociación como a las nuevas generaciones para que su labor de investigación sigan apuntando hacia que efectivamente podamos lograr una sociedad pues mucho más abierta, más igualitaria y mucho más pues mucho más abierta, ¿no? Así es que nada, encantadísimo de estar con vosotros, María Dolores. Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus palabras y por el apoyo que efectivamente todos los años, ya desde hace bastante tiempo, recibimos por parte de la UNED y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Un placer contar contigo. Bueno, sin más dilación y hasta que llegue Esther del Campo, vamos a dar entonces la palabra. Voy a presentar a nuestras dos ponentes para que hagan su intervención. A ver, van a intervenir en esta pequeña conferencia que lleva por título La ciudad del coronavirus. Van a intervenir Marta Domínguez Pérez y Elisa Bre. Bueno, yo las voy a presentar muy brevemente, aunque muchos de vosotros las conocéis y conocéis su trabajo, pero bueno, yo voy a hacer una brevísima presentación. A ver, Marta Domínguez es doctora en Sociología y profesora de Sociología Urbana y coordinadora, y también profesora en el máster Erasmus Mundus 4 Cities de la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al departamento de Sociología Aplicada. Ha sido directora del máster de Políticas Sociales de Infancia y Adolescencia de la Universidad Complutense y también en la actualidad ha sido la coordinadora y actualmente es miembro del Comité Científico de Infancia y Adolescencia. A ver, es directora de la revista de la Universidad Complutense Sociedad e Infancias. Ha sido coordinadora del Grupo de Sociología Urbana, que esto era lo que quería decir, de la FES, y en la actualidad continúa también en la coordinación del mismo. Ha participado como experta en diversos planes estratégicos, entre ellos el de Madrid, así como en el equipo académico de Agenda Urbana Española 2019. Ha publicado numerosos trabajos que han versado principalmente sobre las dimensiones culturales de la ciudad y la integración. Por su parte, Elisa es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense y en cotutela con la Universidad de Lieja, por la que obtuvo su
su doctorado. Pertenece también al Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Grupo de Estudios de Migraciones Internacionales, el GEMI, y colaboradora científica del Centro de Estudios Migratorios y Étnicos. Ha sido contratada como experta por distintas universidades, por la Universidad de Oxford, por la Universidad de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, por la Escuela de Comercio de Lieja, por el Consejo de Europa y también por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social de Chile. Ha sido investigadora visitante en distintas universidades de distintos países, del Reino Unido, de Chile, de México. Y bueno, sus trabajos versan principalmente sobre las experiencias vitales de los migrantes internacionales en los espacios urbanos. Últimamente también ha incorporado en el trabajo el estudio de los niños y adolescentes cuyas experiencias vitales están marcadas por la migración. Por mi parte, bueno, nada más. Yo creo que esta breve presentación es suficiente para que os ubiquemos y vamos, os damos la palabra cuando queráis, podéis empezar. Estamos ávidos por escuchar vuestra intervención. Gracias. Pues venís a poner la presentación. Bueno, mientras se va poniendo la presentación, muchísimas gracias en nombre de las dos, como presentación a la Asociación Madrileña de Sociología y especialmente a Cristina y María Dolores, con las que hemos estado en contacto, y muchísimas gracias por contar con nosotras. Va a ser una presentación muy breve, en 20 minutos más o menos, y con lo cual no es una presentación, sería una serie de ideas, de sugerencias que al hilo de la actual crisis pues nos vienen a la cabeza. Bueno, en principio lo que quería decir, pasa si quieres, Elisa. La presentación va a tener 4 mínimas partes. Primero, ¿qué entendemos por ciudad? La anterior sería el índice, Elisa. La anterior página. Eso, ¿qué entendemos por ciudad? Y luego la mirada de la sociología, que creo que es lo que nos reúne y nos aúna en esta sesión. ¿Qué importancia tiene? Luego el cómo era y cómo es la ciudad en la actualidad, o sea, qué cambios notamos. Y luego destacar de tantas aristas que podríamos analizar, simplemente y solamente, y no es poco, la desigualdad y la polarización en la ciudad, igual que el individualismo y la solidaridad como 2 estrategias de salida. Y por último, Elisa nos presentará el caso de los inmigrantes en el ámbito urbano como uno de los colectivos de los que se ven más afectados por esta situación. ¿Pasa? Entonces, ¿qué es la ciudad? Bueno, lo que quería destacar es la mirada sociológica como una de las voces que deberían unirse y escucharse en la actualidad, y cómo la voz que se está oyendo más frecuentemente es la de los epidemiólogos, y creo que debería oírse la voz de las humanidades, y es algo que echo de menos en tanto ámbito de salud. Y eso que una de las personas que está saliendo más en medios, que es Manuel Franco, es una de las perspectivas más sociológicas dentro de la epidemiología. Y creo, por lo menos, hay cierta sensibilidad y creo que está llevando un buen mensaje a lo que es la sociedad. Entonces, bueno, ¿qué es la sociedad? ¿Qué es la ciudad, perdón, antes y después? O sea, ¿qué debería ser la ciudad? Pues la ciudad es un ámbito medioambiental donde vivimos y que debe favorecer la autonomía y la calidad de vida para todos sus ciudadanos, y en un ámbito interdependiente, relacional y medioambiental, con el que establece en el medio ambiente. Es un nicho ecológico con el que estamos interactuando y en el que se tienen lugar una serie de relaciones y de contactos e interacciones, al mismo tiempo que la sociedad interactúa con lo medioambiental. Con lo cual, todos estos parámetros en los que analizamos todo esto tienen que ver con qué está pasando en la actualidad. Sería la ciudad que era y que es, como digo, voy a hablar desde el conocimiento situado de alguien que ha estudiado, pues el caso de Madrid, que es lo que venimos trabajando en el grupo de GISMAD y en el que llevo años trabajando, y por poner el ejemplo que más conozco y que creo que es de lo que puedo hablar, y de ahí partir a otras
que resaltamos de la ciudad y hicimos un experimento pues durante la pandemia, como tantos otros hemos hecho, pues se me ocurrió para el proyecto que teníamos pedir a los sociólogos que tenemos en el grupo que me grabaran un pequeño vídeo sobre sus impresiones sobre qué dirían sobre la situación del coronavirus y la ciudad del coronavirus. El resultado va a estar colgado en YouTube en breve y ya os lo veréis por redes o lo difundiremos. Y lo que vimos es como, sin hablar ninguno entre nosotros, habíamos coincidido en los diagnósticos breves y rápidos que hacíamos cada uno. Entonces, lo que todos resaltábamos en los distintos vídeos eran dos aspectos, y era la estructura de desigualdad de la ciudad y luego, por otro lado, la capacidad de organización y de solidaridad que había demostrado la sociedad española, la ciudad en la que vivíamos, etcétera. Entonces, sería el individualismo versus la solidaridad. Entonces, pasa. Con esto, lo que íbamos era a ver cómo las desigualdades, con el grupo que tenemos trabajando, siempre han estado ahí en la ciudad, siempre han estado tradicionalmente, o sea, el caso de Madrid es una sociedad desigual, los estudios que recientemente se ha publicado desde el grupo, pues lo que se ve es que Madrid es una de las ciudades más segregadas de toda Europa, donde se ha incrementado la segregación, que hay mucha desigualdad, que se ha incrementado, Piketty también dice como España es uno de los países donde más se incrementó la desigualdad, y existen estudios, la investigación de base al respecto. Entonces, lo que vemos con la ciudad del coronavirus pasa es como hay antes una desigualdad ya existente y lo que se ha visto es que se ha magnificado esta desigualdad. Aquí podemos ver unos mapas donde en la derecha vemos en los colores cálidos las zonas de la tipología socio-residencial, o sea, donde viven las clases tradicionales, bajas, etcétera, en viviendas más vulnerables, o sea, la población más vulnerable, en viviendas más deficitarias, donde los índices de paro son más altos, o sea, todos los indicadores que vemos de vulnerabilidad se concentran en la zona sureste de Madrid. Y a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos en el caso de las zonas más oscuras cómo son las zonas más afectadas por el COVID. Pasa. Y lo que vemos en la siguiente diapositiva es cómo la renta, el otro indicador que sería sintético de los indicadores de renta, las zonas de baja renta, que sería en el mapa de la derecha, coinciden con las zonas de más incidencia del COVID. Entonces, ser afectado por el COVID hay una probabilidad desigual de verse afectado en la ciudad. ¿Pasa? Entonces, lo que vemos es también como las zonas más confinadas, las zonas que se confinaron cuando el primer confinamiento en Madrid, coinciden con esas zonas del sureste. Esto es un mapa que hizo Daniel Sorando del grupo también y se ve cómo estas zonas destacan. ¿Pasa? Lo que vemos es cómo el COVID afecta en distintas... Pasa a la siguiente también, cómo afecta a las siguientes diferencias sociales según dónde vivamos. No es lo mismo vivir en una casa con una terraza en condiciones de que se puede tener un cuarto de baño independiente, etcétera, que vivir en una casa donde se convive con otros miembros de la familia, hacinados, donde no hay un cuarto de baño por persona ni mucho menos posibilidades de aislamiento, donde hay problemas de estrés, donde hay problemas de convivencia, donde hay problemas económicos, etcétera. Entonces, no todos tienen la misma probabilidad de verse afectados. Pasa a la siguiente. Por lo mismo, el transporte también para unos y para otros es distinto. No es lo mismo coger un metro a las 8 de la mañana en condiciones de hacinamiento que ir en un viaje con un coche privado, donde se viaja mucho menos además, porque pasa. Las posibilidades de teletrabajo también son distintas para unos y para otros y hay posibilidades en unos trabajos de hacer teletrabajo y en otros, sin embargo, hay mucho más contacto con determinados colectivos y mucha más movilidad, como los que vemos en las fotografías aquí. Pasa. Lo que vemos es también cómo la distribución del teletrabajo en una encuesta que se hizo durante la etapa del COVID, cómo se veía que hay más teletrabajo a más nivel de ingresos, pero vamos, hay infinidad de estudios. Ahora, ayer salía el CIS, una encuesta también, con estos mismos datos. El teletrabajo está difundido en los colectivos de mayor nivel económico. Pasa. También vemos cómo
los ingresos, la caída de ingresos que experimentaron las familias durante la etapa de la pandemia ha sido más intensa en los colectivos de menor nivel de ingresos. Entonces vemos cómo no es lo mismo tener un nivel de ingresos bajo que un nivel de ingresos alto, con todo lo que ello supone de estilo de vida, de modelo de consumo, etcétera. ¿Pasa? Con lo cual no vemos que o sea, estamos todos bajo la misma lluvia, pero no nos afecta a todos igual. La tempestad no afecta a todos igual. Cada uno va en un barco y en un medio distinto. Entonces, tendríamos que tener en cuenta variables y la interseccionalidad, variables como depende de qué sexo seas, de qué género, depende de la nacionalidad, depende de la zona donde vivas de la ciudad, depende de la clase donde vivas, depende de si eres discapacitado, depende de si eres mayor o niño o adulto mediano. Entonces, no todos tenemos las mismas probabilidades. Y esto creo que es la voz de la sociología la que debe ponerse sobre la mesa. ¿Pasa? La otra perspectiva sería el individualismo versus la solidaridad y cuidados. Al mismo tiempo, estas serían las estrategias de salida de esta crisis. ¿Cómo nos manejamos en esta crisis para salir y para sobrevivir? Entonces, lo que vemos es cómo se ha desplegado una cantidad de recursos de cuidados y de solidaridad impresionante, sobre todo en los países del sur, en los países más vulnerables. El otro día estaba en una conferencia de países latinoamericanos y se hablaba de las ollas populares como otra de las estrategias del sur, sobre todo, donde se han organizado todas estas cosas. Lo que se ve es en la encuesta del CIS que comentaba, que se publicaba estos días, cómo la solidaridad afecta, o sea, el sentirse cuidados, el recibir cuidados ha sido algo más experimentado por los mayores y por las clases sin estudios y con estudios primarios, y sin embargo los que ayudaban ha sido más colectivos de jóvenes y de edades medianas y con estudios superiores. Entonces, ¿cómo ha habido una complementariedad los que ayudan y los que han necesitado ayuda? Eso en una encuesta nacional que sería algún indicador que nos permite conocer la realidad. ¿Pasa? Lo siguiente que veríamos es cómo se ha destacado la proximidad en los barrios. Lo que se ha puesto de manifiesto con la crisis es que la proximidad se ha puesto en valor, se ha puesto en unos estudios que estamos realizando desde el grupo. Lo que se ha visto es que estos barrios que en la actualidad se han visto con estas redes de ayuda y de soporte vivencial tan fortalecidas, ya existían previamente. Estos barrios, que era el estudio que desde el grupo de un estudio de Bupaci, de Convipsop, en Comures, que estamos en la actualidad, se veía como las redes de soporte de la vida estaban ya desarrolladas y era lo que servía a estos grupos vulnerables para sobrevivir. Lo que se ha visto es cómo se han magnificado, cómo se han exacerbado durante la etapa de la crisis. ¿Pasa? Lo que hemos visto también es cómo en estos cuidados, en estos ámbitos de solidaridad, el papel de las mujeres, de la perspectiva de género, tiene mucho que decir también, y cómo se ha potenciado ese papel estructurante en los barrios y en las comunidades de vecinos. ¿Pasa? Con lo cual diríamos que en el triángulo de mercado, Estado y comunidad, lo que se ha visto es cómo pasa. Hay una debilidad del Estado en una etapa en que hace falta la salud, los cuidados, los servicios, etcétera, pasa, y cómo hay unos límites de lo público, cómo se han evidenciado, pasa, y cómo la comunidad ha sido la que da respuesta desde las redes de cuidados y de solidaridad. Y pasa cómo si la ciudad, entonces, podríamos decir como síntesis que es un espacio medioambiental, que es el nicho ecológico que decíamos, que interactúa con la sociedad en un mundo interdependiente, globalizado, que es en lo que estamos viviendo en la actualidad, desde una mirada sociológica, la ciudad del coronavirus es, sobre todo, una ciudad que lo que podríamos decir es que es algo con unas grandes desigualdades que se han amplificado, y la ciudad del individualismo versus la solidaridad amplificada de esos tipos y esos estilos de vida que potencian sistemas económicos, modelos de consumo determinados frente a otros modelos de solidaridad, de comunitarismo, etcétera. Con lo cual, no todo es igual para todos. ¿Pasa? Con lo cual, lo podríamos decir es que las alternativas en estas situaciones
es que el sistema urbano está en crisis, que está basado en un modelo de consumo que destruye el medio ambiente, que es lo que se nos ha vuelto en contra, que genera desigualdades al mismo tiempo, que nos afectan a todos estas desigualdades y ante las que no se puede dar la espalda, sino que hay una interrelación de todo ello. Por lo tanto, sería cuestión de revalorizar lo público y es lo que se ha puesto en valor en esta crisis y la sociedad civil, el papel de la sociedad civil y las redes, y también al mismo tiempo de lo local, la proximidad en un mundo más global. El virus este que tenemos delante ha empequeñecido todo, ha hecho todo muy estrecho y se ha magnificado la desigualdad y el sistema ideológico que lo legitima. El neoliberalismo versus las esferas de lo común y de lo comunitario. Con lo cual, el papel de las humanidades entre ellos la sociología, destaco como un gran valor a destacar y a aportar a la sociedad en la actualidad. Badiou, filósofo, diría que no parece que vaya a cambiar nada. Zizek, sin embargo, dice que se va a instaurar un nuevo comunismo después de esta pandemia. Ni uno ni otro. Yo creo que son posturas muy optimistas y muy pesimistas. Entonces, lo que vemos es que puede, y todo son conjeturas en esta sociedad del riesgo, que las clases más potentes puedan tener empatía al ver cómo viven los otros y necesitar que todos estemos bien para que, y no solo unos cuantos estén bien, sino que el bienestar de todos viene en el bienestar de que todos accedan al bienestar, o bien la subversión de las clases trabajadoras y populares que vayan contra el orden establecido. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Y doy paso ahora a Elisa, que va a presentar la parte del colectivo inmigrantes en el ámbito urbano. Elisa, recuerda poner el micrófono para que te oigamos todos. Claro, como estabas presentando, a lo mejor no lo Sí, tenías a perdón, mano. no os veo y se me ha olvidado, perdón. Perfecto, muchas gracias. A ver, vuelvo a la presentación. Un segundo. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? De todas maneras. Sí, se ve muy bien Sí. y ahora en pantalla grande, perfecto. Eso, bueno, las primeras veces siempre cuestan un poquito. A ver, muchas gracias por la introducción, la invitación de la Asociación Madrileña de Sociología, por la presentación de Lola y la primera parte a cargo de Marta. Efectivamente, aunque no nos hemos consultado junto con otros sociólogos, pues llegamos a unas conclusiones similares, ¿no? Yo me voy a centrar en lo que pasa con la población inmigrante en concreto. Y lo que voy a presentar ahora es fruto, pues, de un análisis de documentos durante la pandemia, durante el confinamiento, no solamente en relación a la realidad española, pero también he visto que en otros países, como pueden ser Francia y Estados Unidos, las cuestiones que se plantean en relación a los inmigrantes en la pandemia son bastante similares. Básicamente, a modo de introducción, para centrarme en el impacto del coronavirus en las personas inmigrantes que residen en una gran ciudad como Madrid, pues quisiera empezar diciendo que en España los inmigrantes se distribuyen en el territorio de forma desigual, ¿no? Están principalmente en las zonas costeras, en las zonas agrícolas y en las grandes ciudades, de acuerdo con la estructura de los trabajos en los cuales se emplean, porque los niveles de ocupación en la población inmigrante extranjera en España pues son muy elevados, ¿no? Incluso por encima de la población española en general, sobre todo porque pues, hay una parte muy, muy grande de adultos y un peso menor de niños y personas de mayor edad. Me voy a centrar sobre todo en dos dimensiones, en el trabajo y las redes de apoyo, y vamos a ver pues, los riesgos específicos que tienen los inmigrantes en el ámbito del trabajo en tiempos de pandemia, que como bien ha dicho Marta, se ven exacerbados, es decir, si tienen una situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, ya con el riesgo sanitario de por medio, se incrementan estos riesgos, algunos compartidos con la población española, otros que son más específicos de ellos, pero para terminar con un toque positivo, me gustaría resaltar pues, las redes de apoyo que existen para ayudarles, algunas de las cuales han surgido específicamente en tiempos de pandemia. Y pues me gustaría recalcar, y veremos que se deberían de recalcar las que actúan a nivel local, a nivel de los barrios de una gran ciudad como Madrid, que preexistían anteriormente, como hemos visto en algunos de los proyectos que Marta ha citado, pero que se ven incrementados y se ven movilizados de una forma especialmente aguda
en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los riesgos específicos en el ámbito del trabajo por parte de los inmigrantes? Pues que ocupan muchos de ellos trabajos precarios que se mantuvieron durante el confinamiento y resultaron especialmente visibles en una sociedad como Madrid, ¿no? Tenemos todos los trabajos relacionados con la atención en supermercados, que eran consideradas actividades esenciales y en ningún momento se fueron cerrando. Todo el trabajo como cajeros, mozos de almacén, etc. También todo el trabajo como repartidores, ¿no? Que especialmente es un trabajo en el cual vemos que están los hombres insertados, pues empresas como Amazon o empresas de reparto de comida a domicilio no dejaron de funcionar. De hecho, en un momento determinado se convirtieron como el único vínculo a veces de los hogares con el afuera, y ahí pues de nuevo veíamos muchos hombres extranjeros trabajando. También las tiendas de alimentación siguieron trabajando, las pequeñas tiendas, donde se emplean inmigrantes en el caso de tener perfiles emprendedores, ¿no? Entonces, esta precariedad que ya se veía determinada por las condiciones de trabajo, de temporalidad, de tiempo parcial, de ingresos limitados, falsos autónomos, en el caso de los repartidores de comida, de servicios como Globo, como Just Eat o Deliveroo, el régimen especial también en el caso de las mujeres que se emplean en el servicio doméstico y a veces no reúnen las condiciones para unirte a todos estos riesgos ya socioeconómicos que existían parcialmente antes de la pandemia y se ven agudizados con la situación del confinamiento de marzo a mayo de este año. Hay un nuevo riesgo, ¿no?, en tiempos de pandemia, que son las posibilidades mayores de contagio, ¿no?, por no ejercer en condiciones de teletrabajo, sino tener que desplazarte, coger el transporte público, como bien dijo Marta, y presentarte in situ o repartir en distintos hogares, diversificando así los contactos y multiplicando los contactos con personas distintas a través de tu trabajo, ¿no? Las mujeres, tanto en Europa, eso también hay un informe del Migration Policy Institute en Estados Unidos que lo resalta, dicen que las mujeres inmigrantes se han visto especialmente afectadas por los recortes en el empleo. En menor medida estas mujeres estas mujeres se vieron más afectadas por los recortes en el empleo por distintos motivos, ¿vale? Primero, porque trabajan en menor medida en los sectores considerados como esenciales, en el transporte y la construcción. Al trabajar más bien, o las mujeres inmigrantes a trabajar, muchas de ellas más bien en sectores como el sector doméstico y la hostelería, la restauración, pues fueron sectores que se vieron muy afectados, ¿no?, por la parada de, el paro, por el cierre de la actividad. En mayor medida trabajan efectivamente en sectores afectados por los ERTEs y los cierres de la actividad, como hostelería, restauración, turismo, cuidados, y además, en mayor medida, son los que han tenido que asumir las tareas de cuidado de los dependientes familiares, ya sean niños, personas mayores o personas con algún grado de dependencia, y la conciliación, pues en tiempos de confinamiento se ha llevado a cabo con mayores dificultades, ¿no? Si pensamos en una mujer que, incluso las que teletrabajan, la pareja, si teletrabajando también, los dos están en casa con los niños porque se cierran los centros escolares, o con la persona mayor dependiente de la familia porque se cierran los centros de día, pues esto muchas veces lo que se ha visto a través de los estudios y los compañeros que han trabajado esta cuestión es que recaía principalmente en las mujeres, ¿no?, exacerbándose un poco las dificultades anteriores a la pandemia. En el caso de los inmigrantes, pues la precariedad, aquí tanto en el caso de mujeres como de hombres, es mayor aún si los trabajos se desarrollan en la economía informal, cuando falta un contrato de trabajo, sobre todo en el sector de la venta ambulante, ¿no? Pensamos en los manteros, ¿no?, en la venta de flores y bebidas en las zonas de ocio nocturno de Madrid, por ejemplo, la zona de Sol, de Huertas, de Callao, ¿no? Toda esta venta ambulante pues ha quedado completamente parada, afectando además a personas que obviamente no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública la mayoría de las veces. Lo mismo pasó con el sector de la limpieza y los cuidados, aunque fue menos visible porque es una actividad que se desarrolla en los hogares, ¿no?
básicamente fueron estos dos sectores. E incluso en el sector en el sector doméstico, las mujeres que se vieron bueno, afectadas por el cese de actividad, pues como está regido su trabajo por el régimen especial de trabajadoras del servicio doméstico, no tuvieron acceso en un primer momento a todas las ayudas estatales, ¿no? Corrigiéndose después la situación. Riesgos añadidos que se ha visto en España y en otros países en relación a la población extranjera, a la población inmigrante, es el hacinamiento en vivienda, sobre todo para los que tienen bajos ingresos o llegan de forma muy reciente y les faltan redes, las dificultades de idioma para los que hablan menos o con más dificultades el castellano, pues implicaba una dificultad añadida para comprender la situación de emergencia sanitaria y sus implicaciones, ¿no? Fijaros ahora con todas las normas que tenemos entre el Estado y las comunidades autónomas, que entre Madrid y el gobierno central fueron cambiando las normas cada semana durante el último mes, pues para una persona que no domina el idioma el castellano quizá pueda ser más difícil aún. También hay que decir, como bien ha citado Marta y recalcándolo aquí, que los epidemiólogos, en particular Manuel Franco y su equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, han destacado la distribución desigual de los riesgos asociados a la salud según el nivel socioeconómico de los barrios, y eso se está viendo en la pandemia, que el efecto, el impacto de la pandemia no es el mismo según el nivel socioeconómico de los barrios, y también en estos barrios más vulnerables a veces es donde se concentra la población extranjera. Si encima, además de todo esto, le añadimos la falta de un permiso de residencia y de trabajo y la falta de redes de apoyo para los que llevan menos tiempo en España, pues aquí tenemos una situación bastante complicada, ¿no? Para no, digamos, darle la vuelta a esta situación donde hay muchos riesgos, quería hablar también de puntos más positivos, como son los recursos de apoyo a nivel local que hemos podido conocer en un proyecto como Vupasi, que dirigió Marta del 2006 al 2018-2019, si no recuerdo mal, donde ya veíamos la existencia de estos recursos, ¿no? Que ya existían y dieron, digamos, una solución, entre comillas, de cara a la crisis económica del 2018 y que ahora, con esta nueva crisis sanitaria que acaba de producirse, se están reactivando, se están movilizando, ¿no? En Facebook se van creando nuevas páginas, nuevos grupos, es decir, están utilizando pues, los medios digitales para, ¿no? Para llegar a cuantas más personas mejor y distribuir la ayuda a nivel muy local. Estas redes locales están formadas por redes vecinales, entidades sociales, lugares de culto, como mezquitas, parroquias, iglesias evangélicas, y también asociaciones formadas propiamente por inmigrantes. En la prensa se ha resaltado mucho la actuación de la Asociación Valiente Bangla de Bangladesh, que está en Lavapiés, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses, que también en buena parte de la población senegalesa está concentrada en Lavapiés, y el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, al igual que en Barcelona, pues se ha movilizado para formar un fondo, ¿no? De ayuda a los compañeros que se estaban quedando sin ingresos y sin la posibilidad de trabajar ni salir a la calle. Estos recursos, si los analizamos, os he puesto un par de capturas de pantalla de páginas de Facebook. Aquí tenemos a la derecha una captura de pantalla de una asociación que se llama Manos Amigas, que está en el barrio de Hortaleza y se acaba de crear justamente, ¿no? Se creó justo durante el tiempo de confinamiento. Y en esta captura de pantalla, el 17 de junio, dice: urgente, urgente, contamos contigo y faltan solamente 8 días, porque se supone que iban a dejaron de funcionar el verano y se reactivaron hace un mes. Y van contando, ¿no? Todo lo que necesitan. Hay muchos productos de comida y luego lista de productos higiénicos, ¿no? Incluso productos de limpieza de casa, es decir, bienes de primera necesidad. Pues hacen frente efectivamente, a distintas necesidades, como la entrega de ropa y productos de higiene y limpieza, la entrega de alimentos e ingresos mínimos, la ayuda a gestionar las solicitudes de ingresos mínimos y las solicitudes de regularización. Como indica Blanca Garcés, investigadora principal en el SIDOM en el área de migraciones, ha sido fundamental, y en esto concuerdo con ella, ha sido fundamental la ayuda mutua de familia y amigos, así como la labor de acompañamiento de algunos ayuntamientos y sobre todo de redes sociales y vecinales
asociaciones de compatriotas, activistas y las propias entidades sociales. Sin ellos, seguramente el grado de precariedad hubiera sido para muchos insoportable, ¿no? Un poco, me parece que de igual manera pasó en la crisis del 2008. A modo de reflexión final y de acuerdo con Marta, quisiera decir que la situación de las personas inmigrantes aparece como una cuestión central para el conjunto de la sociedad porque forman parte de la misma. Y además, cualquier situación de vulnerabilidad social o sanitaria afecta al conjunto de la asociación de la población, porque puede suponer un aumento de la desigualdad social o un aumento de los riesgos de salud. En la actualidad puede suponer un aumento de los riesgos de contagio del COVID-19. En el caso de Singapur, por ejemplo, cuidaron muy bien de su población, pero se olvidaron de los inmigrantes, los trabajadores inmigrantes que vivían en las barriadas a las afueras de la ciudad. Cuidaron muy bien de su población, pero el COVID volvió en las chabolas, ¿no? En los barrancos que estaban ocupando estos inmigrantes a las afueras de la ciudad. Es decir, que si no cuidamos de todos y nos queremos olvidar de los más vulnerables, las consecuencias sanitarias y socioeconómicas en algún momento nos afectan al conjunto de la sociedad. Y con eso, pues, quisiera terminar. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Elisa, por vuestra presentación, por vuestra interesante presentación. A ver, si queréis, damos un pequeño turno para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o algo que quiera aportar a la intervención de nuestras compañeras. Pues este es el momento de hacerlo. Si tenemos a alguien o directamente abrís el micro o lo ponéis por el chat si alguien quiere hacer algún comentario. Yo, mientras se lo piensan, dar la enhorabuena porque realmente me ha parecido un tema totalmente de actualidad, muy, muy interesante, además tratado con ejemplos reales a pie de calle que no siempre se ven, ¿no? Es lo que hacemos los sociólogos en la investigación y es algo muy ilustrativo y creo que a todo el mundo le ha parecido muy interesante. Enhorabuena. Enhorabuena y sobre todo, como decíamos al principio, sobre todo porque es un tema muy actual que nos implica a todos. Por lo tanto, bueno, sabíamos que íbamos a tener mucho público y en ese sentido no nos habéis defraudado porque efectivamente el tema es un tema que tiene interés. Bueno, si nadie quiere... Sí, adelante, Marta. Si No, que se me ocurría, o sea, por preguntar a los presentes, o sea, por hacer no una pequeña encuesta, porque no es una encuesta, ni mucho menos, sino pues por abrir el debate, ¿qué opiniones hay acerca de si esto realmente nos servirá para cambiar, que yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos desde el principio de la crisis, o si seguiremos igual, si seguiremos yendo en coche, si seguiremos yendo con esas viviendas, añorando la vivienda en la periferia o esos estilos de vida, no pensando en el otro, sino hasta la cima, o si por el contrario vamos hacia modelos de vida más comunitarios, más de decir el bienestar de todos depende del bienestar de todos. ¿Qué opináis al respecto, los presentes, o si a alguien se le ocurre? Esa es una pregunta que me inquieta. Hombre, a mí me parece que la pregunta de Marta es muy, muy oportuna. Yo creo que lo que hemos vivido marca un antes y un después. Y incluso yo te diría que de todas las generaciones, porque incluso las generaciones de los más jóvenes pues lo han vivido en primera persona, han vivido probablemente una vuelta a una comunitarización pues de casi todo, ¿no? Desde las relaciones sociales hasta todos los trabajos colectivos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cada uno en su grado de responsabilidad, y la vuestra es grandísima, porque a fin de cuentas pues sois esa voz desde la ciencia que crea conciencia y que crea dinámica, pues tenemos que poner nuestro granito de arena, y yo creo que vuestra investigación y vuestro empuje pues es fundamental para cambiar esas dinámicas, así es que enhorabuena. Gracias, Gustavo. A ver, pues tenemos alguna otra palabra. Yo quería invitar, no sé si mis estudiantes de primero de publicidad
de sociología están aquí. Yo creo que sí, porque he visto algunos nombres, no sé si han escuchado todo. Yo efectivamente concuerdo totalmente con el señor decano, ¿no? Me preguntaba, ¿y cómo reaccionaría yo si hace 20 años tuviera que empezar un curso en la universidad con este contexto sanitario, ¿no? que hay? Es decir, la vulnerabilidad sin duda sanitaria está afectando pues más a la gente con más edad, ¿no? O con ciertas patologías, comorbilidades, ¿no? Sí, aquí estamos, amigo. Muy bien. Vete preparando una intervención. Cuento contigo. Perdón. Pero también pienso que la vulnerabilidad de los más jóvenes, ¿no? Que quizá no es tanto sanitaria, pero sí social, es decir, se nos está recortando algo la libertad, ¿no? El no poder salir de forma libre, tener vida universitaria, ¿no? Aunque solo sea eso, ¿no? Acudir a la facultad, o sea, que también a ellos les está afectando, ¿no? De algún modo. Y bueno, pues a través de las clases virtuales o estos formatos tratamos de reconstruir un poco estos contactos, ¿no? Estos vínculos. No sé si ellos, mis estudiantes que son de primero, pues tienen alguna duda o les ha quedado claro la presentación. Bueno, y quería hacerles un guiño a ellos específicamente, porque creo que algunos están aquí hoy. A ver, chicos, los de primero. Hola, soy Amaya. Adelante, Amaya. Hola, bueno, pues nada, felicidades por la presentación porque me ha parecido muy interesante y bueno, en lo que a los estudiantes nos respecta, pues claro, me parece que sea también una situación de vulnerabilidad educativa porque al final la experiencia universitaria se resume a lo que aprendemos meramente en clase y bueno, pues creo que se pierde mucha parte de la experiencia universitaria de conocer gente, participar en grupos de universitarios, pero bueno, pues esperemos que dure lo menos posible. A ver, no vais a desaprovechar del todo vuestro paso por la universidad, ni vais a perder todo eso que es la vida universitaria. A ver, es verdad que es un poco de palo, ¿no? Que justo en primero pues no podáis integraros, digamos, por la vía, ¿no? Que hasta ahora lo hacían todos los estudiantes. Pero bueno, esto va a ser transitorio y por supuesto que podréis, vamos, estoy convencida de que por supuesto que vais a poder vivir y disfrutar también de lo que es la vida universitaria, que son unos años, yo creo que realmente muy interesantes. O sea que bueno, que nos toca ser optimistas, nos toca mirar hacia adelante y yo creo que hacerlo con esperanza, por supuesto. Bueno, chicos, pues a ver, si no hay ninguna otra intervención, vamos a pasar, estamos en tiempo, vamos bien, vamos a pasar pues, a la última parte, que quizás una de las más importantes también, junto con todas las intervenciones que ha habido, que es la entrega del 11º premio Jóvenes Sociólogos. La verdad es que nos llena de satisfacción poder haber podido llegar hasta undécima presentación, esta undécima entrega, porque bueno, ya la verdad es que rápido pasa el tiempo. Me acuerdo cuando empezamos con el premio y bueno, pues estar ya en esta edición, la verdad es que lo consideramos todo un éxito. Y una felicitación a todos los que participan y a todos los trabajos que se presentan. Así que voy a dar la palabra a Cristina, que es quien está coordinando el premio, y ella nos va a dar los resultados y nos va a contar un poquito. Adelante, Cristina, y muchas gracias por tu trabajo. Nada, gracias a ti, Lola. Bueno, y gracias a todos los participantes y a los que estéis aquí de público para conocer al ganador o ganadora. La verdad es que ha sido muy interesante esta competición de este año. Al final han sido 15 los trabajos presentados. Bueno, todos se han tratado de forma totalmente anónima, pero ahora que ya hemos podido abrir las plicas, os puedo decir que han sido 7 hombres y 8 mujeres las que han participado de diferentes universidades, por lo que he podido intuir por sus direcciones de email y todo esto. Y bueno, nos ha resultado muy difícil decidir al ganador. Eran trabajos con mucha calidad, muy variados, algunos pues dedicados más al contexto madrileño, otro nacional, otro internacional, algunos temas muy de actualidad, otros temas más clásicos en sociología. Realmente todos los trabajos tenían algo que destacar y cualquiera de ellos hubiera podido realmente llegar hasta la recta final. Nos fuimos quedando poco a poco con menos finalistas porque había que decidir y finalmente pues el ganador es uno que ahora mismo voy a poneros en pantalla y creo que finalmente, aunque haya estado muy reñido, pues es merecido
porque el trabajo tiene una serie de valores que le hacen realmente ganador. Entonces, bueno, me gustaría ahora presentar el diploma que se le entregará a esta persona que está presente, naturalmente, como podéis ver ahí, es Juan Fernández Fonseca por su trabajo Los cuidados en disputa, experiencias alternativas en su organización social. Y bueno, darle mi enhorabuena, incluso pasarle la palabra unos breves instantes por si quisiera decir algo, saludar. Pues muchas gracias a la asociación por organizar estos premios y darnos la oportunidad a las personas jóvenes de presentar este tipo de trabajos. Y también, solo por terminar, quería agradecer este trabajo. Es una versión resumida de mi trabajo fin de máster en el máster de Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo, y quería también agradecer a todos los profesores y las profesoras del máster porque tienen parte de culpa en que este trabajo tenga este premio, y en especial a la tutora del trabajo, que fue Amparo Serrano, que no sé si está por aquí. Así que nada, con eso, muy agradecido. Gracias a ti, Juan. Pues estamos muy contentos con tu trabajo y bueno, y creemos que seguramente tendrás un TFM estupendo y que te irá muy bien si sigues investigando este interesante objeto de estudio. También quería avanzaros que ya pues vamos a convocar, o convocamos en este mismo momento, la próxima edición del premio, la número 12 para 2021. Y estad atentos de nuestra página web de la AMS, dentro de la UCM, que pronto habrá novedades. Colgaremos las bases muy similares a las de este año y os animo a todos tanto a participar, si todavía sois jóvenes sociólogos, como a divulgarlo a vuestros contactos, porque efectivamente es un pequeño impulso que humildemente intentamos hacer desde la asociación. Juan, enhorabuena. Muchas felicitaciones. Felicitaciones, Juan. Bueno, felicitaciones, enhorabuena por el premio. También felicitaciones a los finalistas, porque, bueno, ya lo ha dicho Cristina, había trabajos de mucha calidad y, bueno, pues hay que otorgar el premio 1. Pero también enhorabuena a los otros porque eran unos muy buenos trabajos que merecen también este reconocimiento. Juan, disfrútalo. Disfruta del premio que te haremos llegar, que te haremos efectivo en los próximos días, y gracias también a todos los que habéis participado en el premio, en el concurso Jóvenes Sociólogos. Yo creo que para nosotros es una gran satisfacción poder celebrarlo todos los años y premiar y animar, con ello creo que pretendemos, ¿no?, animar a la gente joven. A ver, bueno, normalmente todos los años, siempre cuando llegamos a este punto, eso dábamos las enhorabuenas, los abrazos y estas cosas, y tocaba el momento del pisco labis, que este año, bueno, pues, o de compartir una cerveza, un vino juntos, bueno, pues que este año no es posible. Esperemos que en otro momento, por supuesto, que lo podamos retomar. En cualquier caso, bueno, a ver si alguien de los presentes también o queréis añadir algo, porque siempre, bueno, el compartir una cerveza o un vino también nos daba ocasión para reencontrarnos muchos compañeros, colegas, estudiantes, para intercambiar, que este año, bueno, pues es así. No obstante, bueno, pues quien quiera, si queréis, bueno, quien quiera intervenir o el comentario que queráis, pues haceros una idea sobre que estamos con una cerveza en la mano y compartiendo entre nosotros, y si queréis, quien quiera intervenir, pues tiene la palabra, que abra el micrófono y que nos lo diga. Desde luego, yo os doy las gracias a todos por vuestra presencia, por las personas que nos habéis hecho la conferencia interesante, al decano Gustavo Palomares, por supuesto, a los finalistas y a todos nuestros asistentes por estar esta tarde, por compartir este rato con nosotros. Así que, bueno, si alguien queréis abrir el micrófono o intervenir, pues os escuchamos. A ver, me parece que ya no veo por aquí, a ver, dejadme que verifique. Bueno, Cristina, yo por aquí no tengo, a ver, no veo que nadie haya abierto el micrófono. Cristina, no sé si tú tampoco... Por nuestra... Sí, adelante, por favor. Oigo eco de mi...
Quería dar las gracias, y estimular este tipo de trabajo, iniciativas que creo que hacen mucha falta, que no son lo que la sociedad actual promueve y estimula, porque pues como hoy me mandaban un artículo sobre la filosofía, ¿no? Que es algo que no es estimulante, o sea, que no es estimulado y que no conviene mucho estimular a que la gente piense. Entonces creo que desde las humanidades, la sociología entre ellas, pues hace falta el continuar con el pensamiento crítico y el reflexionar sobre todo lo que hacemos. Y este tipo de estímulos encima para gente joven, pues en la actual situación en que hay pocos estímulos dada la actual situación para los jóvenes, pues me parece que es todavía más loable. Y muchísimas gracias a todos. A vosotras, de verdad. Creo que no podía abrir el micrófono. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Os reitero a todos nuestro agradecimiento por estar aquí. Y bueno, nos vemos pronto. Es lo que podemos decir en las siguientes actividades de la Asociación Madrileña de Sociología. Enhorabuena de nuevo y hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.